¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Bueno, eh, primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Yo debo decir que yo no conocía a Pablo Iglesias, nos hemos conocido hablando por teléfono hace un ratito para preparar esto. Ha sido todo a través de Quique Castañeda, que es egresado de la RESAD también, y entonces nos ha puesto en contacto y creo que a partir de aquí pueden surgir cosas muy interesantes. Bueno, voy a presentar un poquito a Pablo. Pablo es licenciado de la RESAD. Ahora mismo es el director de la RESAD desde el año 2017, ¿cierto? Si no me Sí, equivoco. sí, sí. 2017. Pablo es licenciado, he dicho, tiene una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, en eso somos compañeros de universidad también, Ok. en temas audiovisuales, es director, es dramaturgo, no voy a contar aquí toda la biografía, todo el currículum o la hoja de vida, como dicen en Colombia, que me gusta mucho la expresión hoja de vida, además. Eh, has ganado varios premios. Desde julio de 2017 eres director de la RESAD. Yo, los que quieran saber más de ti, tienes tu propia página web que es muy fácil encontrarte. Ponen Sí. Pablo Iglesias Simón en Google, ya lo pueden empezar a buscar para que sepan con quién estamos hablando. Y vamos al grano, Pablo. Cuéntanos un poquito, para los que todavía no sepan, qué es la RESAD, de dónde viene la RESAD y por qué este año estáis de cumpleaños y qué cumpleaños estáis eh, celebrando, porque ya te informo que nosotros estamos en nuestro 20 aniversario de la carrera de dramático, ¿no? Entonces cuéntanos ahora lo vuestro para dejarnos un poquito en ridículo a nosotros. Entonces, No, adelante, todo tuyo. bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación, porque, hombre, la verdad es que para mí personalmente y para la institución pues, es un lujo poder estar con vosotros con esta distancia. Eh, Luego, espérate, creo que tengo un poco de retorno. Voy a poner los cascos. ¿Se quita? Igual ahora mejor. ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí. Sí, ¿no? Vale. Sí. Pues mira, me he estrenado en Instagram haciendo un stories y poniéndome los cascos que he aguantado todas las videoconferencias sin cascos. Pero bueno, mira, o sea que yo estoy de estreno en muchas cosas. Entonces, y muchas gracias por estrenarme porque a mí me gusta siempre probar cosas. Entonces, bueno, yendo un poco al grano. Nosotros la RESAD cumplimos el 6 de mayo 189 años, nada menos. Eh, somos somos una de las escuelas más antiguas del mundo en activo, o sea que somos, digamos, de las centenarias, pero nos llevamos muy bien con las escuelas jóvenes, o sea que, que también nos felicitamos mucho por vuestros 20 años. En Muchas nuestro gracias. caso, se fundó en 1831 la RESAD. En realidad, un año antes se había fundado por la reina María Cristina el Conservatorio de Música. Y lo que hicieron fue un año después crear la sección de declamación. Y entonces crearon dentro del Conservatorio de Música lo que se llamó la Escuela de Declamación Española. Porque esto surgió un poco porque viene un poco de la Ilustración. Es decir, ya desde finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues en España surge la necesidad de que los actores se formen. O sea, pues bueno, como en todos los sitios, digamos que la formación del oficio era una formación, digamos, familiar, la gente aprendía en las propias compañías, crecía y aprendía. Entonces, fruto de todo el movimiento ilustrado, pues se empieza a ver en muchos sectores, no solamente en el teatro, pues se empieza a hablar de la necesidad de formación para que los actores no solamente aprendan el arte de declamación, sino también para instruir a los propios actores. O sea, una parte que tenía importante la escuela de declamación y se ve en la orden de las asignaturas que salen, pues era enseñar a los futuros actores a leer y a escribir, porque la mayoría de los actores no sabían leer y escribir, de hecho aprendían los papeles de oído. Había un miembro de la compañía a lo mejor que era el que sabía leer y le leía los papeles a los demás y se los aprendían de oído, lo cual, bueno, demuestra la capacidad de memoria que tenían alucinante porque además tenían muchas obras en repertorio. Para no enrollarme más, luego ya si queréis me preguntáis en concreto. Se funda en 1831 y bueno, supone pues algo importante porque muchos actores famosos de la época se van enrolando en la escuela y de hecho la escuela se convierte en un elemento de prestigio. Pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, la primera vez que llaman don a unos actores es precisamente porque se convierten en catedráticos de la escuela.
Y entonces esto le permite que los actores, igual que los ingleses tienen lo del ser y la importancia que tuvo que los actores se empezaran a llamar en ser, pues en España tuvo importancia que hubo 2 actores que les empezaron a utilizar el don en los tratamientos oficiales, que digamos que era un elemento importante de prestigio para la profesión actoral porque habíamos venido de unos años antes que ni siquiera se les pudiera enterrar en terreno sagrado. Entonces Cierto. eso fue un avance muy grande. Eso, disculpa, eso de que no se podía enterrar en terreno sagrado, muchas veces lo cuento yo en mis clases y los alumnos se quedan un poquito sorprendidos. Sí. Claro, o sea, al final el teatro pues ha sido un terreno de vanguardia en cuanto a pues en cuanto al avance social, en cuanto a la estética, y también no dejaba de estar formado por gente, digamos, que socialmente, eso está mal decirlo, no sé, o socialmente avanzado, que estaba un poco por delante de las costumbres sociales. Entonces esto hacía que, digamos, la parte más conservadora de la sociedad, pues digamos que le chocaran un poco los hábitos pues de una profesión pues que vivía de noche, para empezar. O sea, quiero decir, a diferencia del resto de la gente, que tenía otro tipo de costumbres, que era itinerante frente a pues la gente que era más estable en los lugares en los que estaba, y los actores viajaban por muchos lugares, que era su única forma de sobrevivir. Entonces, pues sí, durante mucho tiempo se les impidió enterrarse en sagrado, pues, también porque se asociaba mucho y es una, digamos, un prejuicio que hemos arrastrado hacia no mucho, que bueno, que era pues eso, que no deja de ser una profesión de juerguistas y alocados y de mal vivir y de mala gente. Y las escuelas, yo creo que hemos ayudado mucho a eso. Las escuelas en España, la RESAZ y la proliferación de muchas escuelas, y supongo que también en Colombia, las escuelas, digamos, han servido un poco para mostrar que, bueno, que nuestro arte es un arte, pues un arte de las grandes artes, que es legítimo y sobre todo que es una profesión al final como otra cualquiera, es una profesión creativa, que es una profesión que se aprende, igual que se aprende a ser ingeniero, que se aprende a ser médico, y que, por tanto, pues tiene que ser considerada una profesión más. Entonces, bueno, no quieres, bueno, el caso es que pues hemos sobrevivido desde ese 1831 hasta ahora, con muchos cambios. A mediados del siglo XX, en los años 50, nos separamos, no sé si fueron 50 o 60, nos separamos del Conservatorio de Música. Unos años después, en los 60, nos juntamos con danza y entonces nos pasamos a llamar Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, y en los 90 ya nos convertimos solamente en Escuela de Arte Dramático. La escuela, desde su inicio, lo que tenía, digamos, era los estudios de interpretación, es decir, para formar intérpretes, y a partir del año, en los 90, empiezan a surgir programas experimentales de dirección, de dramaturgia, de escenografía, y ya a partir en el 96 es cuando sale la primera promoción, o sea que desde el 92 ya se están haciendo estudios oficiales que forman también a directores, a dramaturgos, es decir, a escritores dramáticos, y a escenógrafos. Se llama escenografía la carrera, pero en realidad salen diseñadores de vestuario, diseñadores de escenografía y diseñadores de iluminación. Y ahora también se están especializando en videoescena. Tiene también asignaturas que tienen que ver con videoescena, que es una cosa que se está desarrollando mucho en el ámbito teatral. Muy bien. Una cosa que yo me fijé en tu currículum que me llamó la atención, tú eres mago. Sí, bueno, sí, O o sea, estudiaste para sí, ser mago, por lo menos. sí, o sea, soy lo más parecido que haya un licenciado en magia, porque no hay estudios oficiales en magia, lo cual también nos muestra que los de teatro, dentro de las artes escénicas, y los de danza somos muy avanzados, pero hay muchas otras artes escénicas que también deberían entrar en la academia y deberían tener estudios oficiales. Te digo circo, por ejemplo, hay muchas disciplinas de circo que no lo tienen, o ilusionismo, que hay muchas disciplinas. Y, por ejemplo, España es potencia mundial en cartomagia, en una de las disciplinas mágicas. Entonces, ya para ir a lo concreto. A mí es que me parece que para el teatro es un arte de hibridación. Yo lo entiendo como la mezcla de muchas disciplinas. Entonces, yo también, como teatrero, he sido muy inquieto. O sea, lo que mencionabas antes, pues, por ejemplo, yo no hice mi doctorado en teatro, lo hice en cine. Porque yo entiendo no, la experiencia me ha llevado a ver que yo he aprendido mucho de teatro y me he cuestionado muchas cosas en torno al teatro viendo otros medios, que entiendo medios hermanos. Entonces hice el doctorado en cine y luego me empezó a dar curiosidad el mundo de la magia y del ilusionismo, y entonces pues me metí en la escuela así, digamos, en la que hay así de más prestigio en Madrid, que es la escuela de Ana Tamariz, que Tamariz. la lleva, claro, Tamariz es una eminencia. Y Chan, bueno, chan.
Sí, hay muchos magos que dan clase, pero bueno, por ejemplo, Tamariz, que se le conoce más por su parte mágica, pero Tamariz es uno de los grandes teóricos de la magia. Y ha desarrollado libros de magia teóricos muy interesantes que a mí me interesaba la práctica, pero también la teoría. Yo me he cogido muchas cosas de teoría de la magia y me las he trasladado al terreno escénico. De hecho, las obras que he escrito tienen elementos mágicos y cuando dirijo, pues por ejemplo, la misdirection que utilizan los magos para desdirigir la atención a mí me ha servido mucho para aplicarla en teatro, tanto para dirigir la atención a donde nos interesa que mire el espectador, como para desdirigirla y que no miren a donde no queremos. O sea que yo creo que hay mucho que aprender de otras artes. Sí. Ahí yo, claro, vamos en esta parte hablando de tu experiencia, de lo que has hecho. Tu tesis doctoral tiene que ver con ese paso del cine del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Eh, ¿Tú, tú crees que, bueno, aparte no quiero que me resumes la tesis doctoral, porque yo estoy en ello, sé que es algo imposible, a mí me lo preguntan y yo no puedo, no puedo. Eh, ¿Cómo ves esa hibridación del teatro y del cine? ¿Crees que es positivo para el teatro, el cine? ¿Sigue siéndolo o ha sido una influencia negativa? Respuesta breve porque sé que esto es un curso ya, ¿no? Claro, es que esto, joder, es una súper pregunta. A ver, para mí, teatro y cine son dos artes audiovisuales, que son dos artes independientes, o sea, que el cine tiene sus mecanismos expresivos y el teatro tiene los suyos. En mi tesis iba sobre cómo los mecanismos del cine primitivo y del cine clásico de Hollywood no salieron de la nada. Había mucha teoría cinematográfica porque había mucha tradición de estudios cinematográficos que vienen de los estudios literarios, que estudiaban, por ejemplo, la influencia de Dickens en Griffith, pero no sabían para pensar que igual Griffith ni sabía leer, o sea, supongo que sí. Pero me refiero que lo importante es que Griffith había trabajado antes en teatro. Entonces, todo Claro. lo que llevó al cine lo trajo del teatro. De hecho, Griffith, cuando se hizo importante, le empezaron a llamar el Velasco del cine. Y Velasco era el gran director del teatro de Broadway de comienzos del siglo XX. Entonces, yo lo que estudié fue cómo todos los mecanismos que ya había en el teatro, el cine, todos los mecanismos que desarrolló, los sacó del teatro y los sacó por un mecanismo que yo he argumentado en la tesis, que es por analogía, que es lo que a mí me interesa mucho con lo que te hablaba también de la magia. Que yo creo que es importante estar en contacto con otras artes, no para trasladarlas directamente, pues por ejemplo, como pasa en teatro cuando ponen proyecciones que son un pastiche, que no deja de ser meter ahí con calzador cosas que son de otro medio que el cinematográfico, pero lo importante es cuando vemos cosas que hace otro medio y las traemos al nuestro, es decir, reflexionamos con, oye, este recurso que tiene cinematográfico, ¿cómo lo adapto yo al teatro? O cómo utilizo las proyecciones pensando que las proyecciones al final son luz. Entonces, ¿cómo las integro con el espectáculo teatral, entendiéndolas como luz y también entendiéndolas como un elemento que puede tener mecanismos referenciales como el cine? Entonces, yo creo que no hay que meter las cosas de golpe, sino que hay que tener una reflexión previa y buscar cuáles son qué nos puede aportar la mezcla de artes, que yo soy totalmente fan. De hecho, soy un hooligan de la mezcla de las artes. O sea, yo creo que las artes vivimos de la hibridación, del mestizaje, igual que las gentes de artes. O sea, que igual que las gentes de diferentes países. O sea, yo creo que el teatro es un arte de mezcla. Hay otra cosa que personalmente a mí me gusta mucho de lo que he visto de ti, porque a mí me gusta mucho el cómic y la novela gráfica, por ejemplo. Soy un apasionado del cómic, ya me viene de familia, incluso mi tío era dibujante. eh, y sé que tenemos algún profesor por ahí que le gusta mucho el cómic y que utiliza el cómic en sus clases, ¿no? Como Sí. para transmitir, para primero buscar el gusto por la lectura entre los alumnos, que muchas veces tú sabes que lo de leer, algunos alumnos, no todos, nosotros tenemos alumnos bastante interesantes por ahí, pero que se les hace difícil, ¿no? Entonces utilizamos, o algún profe, y estoy hablando de Javier Riveros, que seguramente está por aquí, utiliza el cómic, incluso yo utilizo el cómic a la novela gráfica. ¿Tú crees que en este caso ese lenguaje del cómic, de ese otro arte un poco olvidado, puede tener relación con el teatro o cómo lo ves tú? Mucho. O sea, bueno, mira, voy a hacer aquí un momento para que veas que, bueno, no sé si sale, pero Sí, sí, todo sabes, esto, todo esto son cómics. O sea que me gustan los cómics. Pero vamos, me gustan los cómics, teatro, como me gusta la poesía, como, bueno, igual no tanto, porque lo que más me gusta, o sea, lo que más yo leo son cómics, ensayo, teatro y novela, pero cómics también muchos. Entonces yo creo que, a ver, el cómic es un género literario más. Es un género que además se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, es decir, desde la gran irrupción de la novela gráfica, cuando pues
con Will Eisner, pero luego ya cuando ya entra Alan Moore y empiezan a salir pues el fenómeno Watchmen y toda esta serie de cosas de los 90 o el fenómeno Sandman. Pero es que ahora mismo tenemos muchísimos autores y dibujantes de cómics de un nivel, vamos, impresionante. O sea, yo creo que ahora mismo alguien que no lea cómics, pues sinceramente se está perdiendo una parte muy grande del fenómeno literario. En el caso nuestro, de la gente que pensamos en términos audiovisuales, porque yo el teatro lo entiendo como un arte audiovisual más, porque al final apela a la vista y al oído, el cómic además yo creo que nos sirve para entrenarnos no solamente a nivel dramatúrgico en cuanto a las estructuras de narrar historias que se utilizan, sino también a nivel formal. Porque, claro, al final el cómic tiene tanto la parte, digamos, literaria como la parte pictórica o la parte gráfica, vamos a llamarle. Entonces, pues yo qué sé, pues yo, por ejemplo, he aprendido mucho de temas de composición, que luego me he traído a la composición escénica, con cómo se distribuyen las viñetas, cómo se componen los cuadros, y luego a niveles de estructura. O sea, por ejemplo, mucha gente que ahora está pues alucinando con la vanguardia, las estructuras que utilizan en las series de televisión, por ejemplo, la mayoría son estructuras que se llevan utilizando en el cómic varias décadas. Porque de hecho ahora lo estamos viendo, que se empiezan a hacer adaptaciones de cómic y cosas así, pero que son estructuras que ya estaban en el cómic mucho antes. Y luego además hay muchos cómics, antes he mencionado Sandman, que beben muchísimo del teatro. O sea, Sandman gira todo en torno al mundo shakespeariano, por ejemplo. Y vamos, te digo esa como te digo muchos otros cómics que beben mucho de cosas teatrales, porque somos géneros muy, muy hermanos. Es un género muy basado en personajes, Entonces yo creo que, invito mucho a la gente a leer cómics. El único problema que hay con los cómics es que es una pasta. Porque son muchos números. Claro, entonces es importante detectar una biblioteca cercana que tenga cómics para poder, o sobre todo que te recomienden bien. Porque es mi biblioteca de cómics estoy muy orgullosa de ella, la atesoro mucho, pero vamos, que es una biblioteca que hay que planificar muy bien porque es una inversión muy grande. El teatro, sin embargo, pues es más barato. O sea, que el teatro se puede comprar más En efímero. principio es más barato, en principio es más barato, ¿no? Sí, yo te puedo decir que hace 2 días acabé de ver la primera temporada de Watchmen, de la serie que salió hace tiempo, la tenía por ahí y hace 2 días acabé de verla, sí, sí. Le hace mucho más justicia que la película al cómic, la serie. Sí, sí. Sí. Bueno, pero vamos... Sí. Bueno, Dime. la serie, por ejemplo, de Watchmen me parece un ejemplo muy bueno de cómo, que es una cosa que tenemos que tener muchas veces en cuenta la gente de teatro cuando hacemos adaptaciones de otros medios, de cómo a veces una pequeña traición es un gran homenaje. Porque en realidad la segunda temporada de Watchmen o sea, lo que hace es dinamita completamente todo lo que tiene que ver con Watchmen para recomponerlo y contarnos otra cosa y para meter temas que no estaban tan presentes en el cómic, como es el tema de la raza, como es el discurso feminista, y que ahora son muy necesarios hablar de ellos. Sí, lo que yo digo de las adaptaciones no pierde la naturaleza, la esencia de la obra original, Eso es. mientras que otras cosas sí se pierden o se mira hacia otro lado, ¿no? Bueno, pero vamos al tema, Pablo. El tema, ¿cómo está Madrid con el COVID? ¿Cómo está España? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues hoy nos han dicho que pasamos el lunes a fase 1. Os cuento un poco porque igual no sabéis ahí en Colombia. Bueno, hemos estado confinados y entonces ahora estamos en una fase que se le ha llamado aquí desescalada. Que digamos que son una serie de etapas para ir llegando a lo que han llamado la nueva normalidad, ¿vale? Todos son como nuevas palabras. Entonces, la desescalada tiene diferentes fases, 0, 1, 2 y 3. Y Madrid estaba en la 0 durante mucho tiempo porque, bueno, hemos sido el foco donde ha habido más contagios. Al final somos la capital del país, donde hay mucha población, mucho movimiento de gente. Y entonces hemos sido una de las últimas regiones en pasar a la fase 1 y el lunes empezaremos a la fase 1. Entonces, poco a poco, pues nos estamos adaptando. De momento no hemos ido, por ejemplo, a la Resaz, ha estado, digamos, con la actividad presencial suspendida durante pues más de 2 meses. Estuvimos desde, no sé si fue el 11 o 12 de marzo más o menos, creo que 12, pues hoy todavía no estamos allí. Y los alumnos ya no se van a incorporar en lo que queda de curso. O sea que digamos que todo el tercer trimestre, segundo cuatrimestre, como lo queréis llamar, nosotros lo dividimos se le llama cuatrimestres, semestres, pero vamos, lo dividimos en 2 partes más o menos el curso. La segunda parte del curso prácticamente ha sido no presencial entera. Vale, sobre el tema de, que es un poco lo que nos trae a esta charla, ¿no?
para ver cómo lo estáis encarando desde allá, cómo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros en las organizaciones académicas hemos tenido un montón de problemas, hemos estado más perdidos que una burra en un garaje, que decía un profesor mío hace muchos años. Eh, ¿Vosotros cómo lo habéis afrontado? Supongo que cambiando organización, cambiando formas de evaluar. Haznos un breve resumen, porque también sé que los alumnos, muchos están aquí pendientes, también todos estamos muy confundidos y entonces tener referencias yo creo que nos ilumina bastante, ¿no? ¿Cómo habéis afrontado vosotros esto? A Vale, nivel... pues sí, bueno, primero, lo de que estéis confundidos es lo normal. O sea, estáis confundidos vosotros y estamos confundidos todos porque esto ha sido una cosa para la que no estábamos preparados, ha sido un shock y para nosotros también lo fue, vamos, pero ha sido para todo el mundo, yo creo, para todas las sociedades del planeta. Y ahora voy al caso particular de la RESAD. Bueno, pues en nuestro caso, digamos que han sido, o sea, no desde el principio se dijo, no desde el principio dijo el presidente del gobierno, oye, vamos a estar 2 meses y pico. No, porque tampoco lo sabían. Entonces, hemos ido trabajando a intervalos de 15 días, de un mes, se ha ido un poco, entonces, los primeros 15 días, pues fue un poco el shock, ir viendo cómo salíamos al paso, pero pensábamos que nos íbamos a incorporar 15 días después. Entonces, ahí no se hizo, pues se hicieron, digamos, las asignaturas que pudieron empezaron a continuar de forma no presencial, a través de videoconferencia, mandándoles trabajos a los alumnos, pero bueno, ahí no se hizo el gran cambio. El gran cambio se hizo ya después, en el siguiente ciclo, cuando ya se vio que esto era más grave y que íbamos a tardar tiempo, fue ya cuando nos planteamos lo que se llama así un poco en fino, adaptaciones curriculares. Es decir, repensar las asignaturas para poder tanto impartirlas como evaluarlas de forma a distancia. Entonces lo que hicimos fue pues, una gran reflexión entre todos los profesores, tuvieron que hacer las adaptaciones de todas sus asignaturas y se llegaron pues, a soluciones de lo más diversas. Desde la jefatura de estudios se fue coordinando para que no hubiera discrepancias y así hemos hecho el curso. O sea, digamos que lo hemos hecho, pues yo creo, lo bueno de los teatreros es que sabemos improvisar. Entonces, un poco lo que hemos hecho ha sido improvisar, hacernos como un autoanálisis activo. Es decir, hemos visto las circunstancias dadas, nos hemos puesto un objetivo y hemos sorteado los obstáculos para conseguirlo. O sea, ha sido un poco y yo, hombre, yo creo, a ver, la situación es dura, es una situación obviamente antiteatral en el sentido de que el teatro es un arte es un arte vivo, en el que, digamos, lo fundamental es la relación con el público. Pero bueno, yo creo que esto nos ha servido también para replantearnos la idea de presencia. Por eso no me gusta mucho hablar a las clases, decir que son no presenciales. Yo creo que es una presencialidad mediada. O me gusta más llamarlas a distancia, porque yo creo que presentes, ahora estamos presentes. De hecho, esto Sí. es como mágico. Que estamos presentes, yo estoy en España, tú estás en Colombia. O sea, es alucinante. Entonces, yo creo que esto, en parte positiva, lo podemos ver como una oportunidad. O sea, como una oportunidad en el caso del hecho teatral, para ensayar otras herramientas que nos sirvan para expandir esta presencialidad y hacer que el escenario no solamente sea un escenario de un teatro, sino también las propias redes funcionen como escenario. Y en el caso de la enseñanza, igual, para entender la relación profesor-alumno que vaya más allá de lo directo. Pero bueno, yo espero que en algún momento volvamos a otra normalidad. Ya no será la misma, será otra. Y que lo que hemos aprendido durante esta etapa lo podamos aplicar. En esos cambios, siempre hay dos grupos, ¿no? El grupo de los profesores que asumen de una forma más o menos positiva estos cambios y el grupo de los alumnos, ¿no? Que igualmente algunos lo asumen mejor, otros lo asumen peor, ¿no? Nosotros tenemos esos dos grupos enfrentados. Sí. O sea, En vuestro caso, tú como director, y te lo digo yo que soy director, que al final todas las tensiones me caen a mí y supongo que a ti también, ¿cómo has manejado esa relación y para asumir la situación, que muchas veces no se quiere asumir, ¿no? a ver, esto ha sido como un shock total. O sea, un poco, yo qué sé, no sé si Juego de Tronos, yo me parece que gracias a Juego de Tronos yo creo que me sirve mucho para dirigir la RESAD. Y yo creo que ha sido el coronavirus, pues bueno, pues como cuando entra, ahora no me sale el nombre. No, yo he visto Cuando entra la Khaleesi en Poniente y se ponen todos los reinos como locos. Bueno, para que no haya visto Juego de Tronos, llega el dragón lanzando fuego. claro, ha sido un poco un shock que ha vuelto a todo el mundo tarumba, pero normal. Entonces, yo lo que creo que es importante es comprenderlo. O sea, entender que la gente pues está en shock, que es un estado en el que hay diferentes tipos de comportamiento y entonces
pues lo que hemos hecho ha sido mucha labor de escucha, de entender a la gente, escucharla, mucha cosa de casi psicoterapia. Yo diría casi que es la primera fase, es un poco escuchar a todas las partes. En nuestro caso no te diría yo que ha habido tanto una diferencia entre profesores y alumnos, porque ha habido profesores muy volcados y profesores también que se han resistido, que han dicho, oye, no, es que el teatro solo se puede hacer en un escenario, yo no puedo hacer esto por videoconferencia. Y alumnos que se han resistido y al revés, alumnos que han ayudado mucho a que hayamos encontrado soluciones creativas. Luego, si quieres, hablamos de las soluciones a las que han llegado los alumnos, que han sido alucinantes, de las muestras que han preparado. Entonces, lo que hemos hecho también cuando empezaron a aparecer soluciones es compartir las soluciones. Ahí la labor de jefatura de estudios ha sido fundamental. Es decir, cuando a alguien se le ocurrió una idea buena, al que estaba resistente se le decía, oye, ¿y por qué no pruebas esta idea? Entonces, poco a poco, entre todos, hemos compartido soluciones y, bueno, en algún momento, a lo mejor a gente especialmente resistente, pues, bueno, se le ha, por decirlo finamente, ayudado más a entender que esta situación nadie tiene la culpa, pero todos tenemos que ser parte de la solución. Que un poco al principio lo que le pasa a la gente es eso, que busca culpables, y es que aquí no hay culpables. Aquí lo que hay es un problema que tenemos todos y tenemos que solucionarlo entre todos. Sí, totalmente. ¿Tú crees que además creo que lo hablábamos un poquito por la mañana en esa primera charla que tuvimos de organización, ¿tú crees que esta situación, que yo creo que sí, que puede ser interesante, puede cambiar un poquito el futuro, yo no te voy a decir laboral del alumno, de los alumnos y alumnas, porque obviamente son actores o gente de... Para mí actor me parece corto, me parece que alguien que estudia arte dramático puede hacer muchas cosas, no solo actuar, ¿no? Pues eso, diseño de vestuario, etcétera, según lo que busque. ¿Puede cambiar su perfil profesional o sus intereses en el futuro? Lo cual podría ser muy bueno, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que esta etapa ha servido para que nos fijemos en herramientas que quizás cierta parte de la profesión teatral, que digamos que es de tradición más analógica, por llamarlo de una manera, o sea, yo por ejemplo, yo soy muy tecnológico, a mí la tecnología siempre me ha gustado mucho. Sí. Ahora, de hecho, la odio casi un poco porque es como estamos obligados a usarlas todo el rato, pero yo no he tenido ningún problema en adaptarme. Pero hay gente de teatro, yo que sé, que tiene muchas dificultades con la tecnología, incluso la ve como hostil. Y yo creo que ha servido para que en este momento, por obligación, se hayan tenido que acercar a ella, y yo creo que nos ha servido primero como medio para desarrollar más herramientas expresivas, y luego a nivel laboral yo he visto que muchos alumnos han descubierto pues cómo utilizar estas herramientas para aprender más, o sea, primero para amplificar su propio arte y lo que te digo, descubrir cómo crear en el ámbito digital, no solamente en el ámbito escénico, que era algo que no hubieran hecho, porque ellos están en una escuela de teatro, hubieran aprendido solo teatro y no hubieran aprendido nada de desarrollar herramientas digitales y han desarrollado muchas. Pero también cosas que van a ser muy valiosas en su carrera como actores o como creadores de compañía, lo que tú decías, como creadores teatrales en un sentido amplio, porque no solamente son los actores, sino que son los directores, en nuestro caso, dramaturgos y escenógrafos, que es, por ejemplo, desarrollar todas estas herramientas como mecanismo de promoción. Es decir, todo lo que pueda acompañar al hecho teatral. Pues, por ejemplo, hemos visto cómo han utilizado canales de YouTube que se han creado los alumnos, cuentas de Instagram, cómo han creado cuentas de Instagram para los personajes ficticios, y eso les ha servido para interaccionar con otra gente y desarrollar el personaje a través de Instagram. Cómo han aprendido a hacer páginas web que en su vida las van a tener que hacer para promocionarse si forman una compañía, van a tener que hacer dosieres, van a tener que hacer página web, van a tener que hacer teasers y vídeos promocionales. Y todo eso que no estaba específico en nuestros planes de estudios, con esto lo han aprendido a hacer y han adquirido soltura. Entonces, eso claro que les va a valer. Y, por supuesto, es que cada vez se están desarrollando muchas más profesiones en el terreno digital. Pues, por ejemplo, la profesión de youtuber ya es casi una profesión. Bueno, no, casi no, es una profesión. Hay mucha gente que vive de ello. Y nosotros tenemos alumnos que digamos que ya son youtubers antes de entrar, pero hay muchos alumnos que han empezado a descubrir pues cómo estas herramientas pueden ser un lugar para expresarse primero, y luego, quién sabe, para vivir de ellas o para utilizarlas como un complemento a yo creo, a todo lo que es un creador, que yo creo que es que un creador ahora mismo, o sea, un actor no es un actor de teatro, es un actor de teatro, de cine, de televisión y ahora también, pues, un actor de los medios digitales. Bueno, yo es que está aquí mi gato que quiere salir a toda costa, entonces lo asumo aquí. Bueno, sácalo, sí, sí. Está asomando, no sé cómo quitármelo encima. Bueno, ya está. Ya saliste, Tito, ya estás. Decía alguien por ahí, que acabo de leer estos comentarios, que decía Laura Tasti, que el próximo año más vale que sea presencial, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros frente a todo. Pero claro, es que nosotros no sabemos qué va a pasar el próximo año, ¿no? Claro, o sea, a ver,
eso que vaya por delante, que a veces también, claro, como yo hablo así en plan optimista, parece que yo estoy deseando que no sea presencial. No, no, no. O sea, yo quiero que sea presencial. En la RESAD estábamos estupendamente y que decir, que no teníamos ningún problema, ninguna necesidad de que pasara esto. La cosa es que ha pasado, ya está, ha pasado. Entonces, Sí. ha pasado y sobre todo no sabemos cómo va a ser el curso que viene. O sea, pues ya hay centros en Europa que están planteándose que el primer semestre sea totalmente no presencial, o sea, que sea toda la formación a distancia. Pues, por ejemplo, Cambridge, por lo que estamos leyendo, ya se ha planteado hacer todo el curso que viene a distancia, y hay algunas universidades españolas que se lo están planteando en el caso del primer semestre. En el caso de la RESAD, pues estamos reflexionando sobre eso. Estamos reflexionando sobre todo sobre cómo preparar las asignaturas para un escenario que yo creo que es lo complicado, que es un escenario que no conocemos. O sea, no sabemos cómo va a ser septiembre, cómo va a ser octubre, cómo va a ser. Entonces, tenemos que prepararnos para todas las posibilidades, para que sea presencial en una nueva normalidad. No sabemos si vamos a tener que hacer las escenas con mascarilla o separados 2 metros, para que sea no presencial en algún momento porque haya un rebrote y nos tengamos que volver a casa, o para combinar la presencialidad con la no presencialidad, es que a lo mejor hay asignaturas que sean más no presenciales para no acumular a tanta gente en el centro. Porque parece ser que lo de que se mantengan 2 metros entre personas puede que siga siendo importante, y entonces no podemos meter en el centro nuestro tenemos 400 alumnos, 65 profesores y 50 personal de administración y servicios. Es decir, somos 500 y pico personas en un edificio que es grande, pero que si estamos todos a la vez, pues es peligroso a nivel de contagio. Entonces habrá que regular. Estamos, de hecho, Claro. hoy he estado toda la mañana de aquí, pues en el equipo directivo estamos preparando un protocolo que vamos a pasar al resto de la comunidad educativa para que lo valide, y estamos viendo el flujo de personas directamente. O sea, de repente yo decía, ¿en qué momento yo estudié dirección y ahora parezco un guardia de tráfico? Porque, bueno, que eso es muy de dirección. Estoy dirigiendo el edificio de la RESAD para ver cómo son los flujos y cómo nos adaptamos a esto, pero vamos. O sea, yo lo que espero es que esto aprendamos, y lo que tenemos que hacer es una situación, repito, que no es culpa de nadie, o bueno, no sé si es culpa, no sé, pero bueno, que me parece que para nosotros a nivel educativo lo importante no es de quién es la culpa, eso es de otro lado. Para nosotros lo importante es buscar soluciones y que los alumnos puedan aprender lo máximo posible, que los profesores puedan dar sus asignaturas en las mejores circunstancias, pero que van a ser unas circunstancias distintas. Yo creo que de todos depende que ese adjetivo distinto, sea mejor o peor, y que aprendamos algo en el tránsito. Yo creo que podemos aprender mucho, porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Y yo creo que para los creadores es muy bueno salir de la zona de confort. Y entonces, para el teatro, estar en un lugar que no es teatral es la mayor salida de zona de confort que nos puede salir. O sea, entonces, de ahí, quien sepa adaptarse, quien sepa darle una vuelta, pues se va a entrenar mucho creativamente y va a sacar muchas soluciones, muchas formas de crear, que luego, cuando volvamos a otra normalidad, le van a servir como creador. Mira, tú que estás con la tesis. Yo una cosa que le digo mucho a la gente, bueno, a la gente que quiere hacer una tesis, yo le digo, bueno, a ver dónde te metes, porque una tesis es una locura. Y yo me volví loco casi con la mía. Pero una tesis en realidad no te entrena, o sea, te acabas convirtiendo en el experto mundial del tema que estés estudiando, pero lo importante no es tanto para ti a nivel personal lo que aprendes a nivel de contenido, sino lo que aprendes a nivel de herramientas. Te conviertes en una persona que es capaz de investigar, que es capaz de interrelacionar muchas cosas, que es capaz de encontrar documentación, que desarrolla muchísimo una capacidad crítica que antes no tenías, y eso ya te sirve para el resto de tu vida. Y eso es lo importante. Pues esto es igual. O sea, la capacidad que va a tener ahora la gente para relacionar cosas, para expresarse gráficamente, para ver la forma en la que las herramientas digitales le pueden servir. Si no hubiera pasado esto, mucha de la gente que estudia en la RESAD directamente nunca lo hubiera hecho. No se hubiera planteado estas cosas. Y ahora, como no tiene más remedio, pues puede ser útil. Bueno, hago un apunte. Yo estoy viendo algunos comentarios que están pasando muy, muy rápido, entonces no nos da tiempo a todos. Sí que veo algunos que hablan sobre las pruebas de acceso. Bueno, creo que para preguntar sobre las pruebas de acceso pueden escribir a la cuenta de la RESAD directamente, y en el caso de Colombia a nuestra cuenta de Arte Dramático del Bosque, y seguro que tanto desde Madrid como desde Bogotá les contestamos y les damos toda la información posible. Muchas gracias por preguntar. Los nuestros estarán igual así preguntando, porque ahora serían las fechas en las que se publicaban. Y normalmente eran en el mes de junio. Y en este caso las hemos tenido que retrasar. O sea, si queréis, seguramente van a ser en septiembre. Se está viendo ahora si van a ser en julio o en septiembre, pero casi seguro que van a ser en septiembre. Y cuando podamos cuando nos autoricen, sacaremos el procedimiento para que la gente se pueda inscribir.
Vale. Bueno, y en el caso de arte dramático del bosque, nosotros como vamos semestrales, vamos diferente, ahora mismo estamos recibiendo nuevos aspirantes, entonces pueden escribirnos y les contestamos y les damos toda la información que necesiten. Y alguien me preguntó de qué es mi tesis. Bueno, pues mi tesis es sobre dramaturgia cómica, análisis de dramaturgia cómica Qué y guay. centrada en algunos textos teatrales contemporáneos colombianos. Bueno, eso es lo que quería comentar. Te hago una pregunta y luego vamos a dar entrada a Quique, Guay. que también comentará algo que realmente es el que ha hecho posible que estemos aquí hablando, ¿no? Hablamos por la mañana de la continuidad, ¿no? De la continuidad de los estudios, de que el alumno, hay alumnos que tienen dudas, y yo creo que podemos hablarlo francamente, sobre si continuar sus estudios, sobre esperar, no esperar. Yo creo que en parte se contestó hace un momentito cuando hablamos del futuro que nadie sabe, ¿no? ¿Qué puede recomendar sobre esta posible continuidad que yo pienso que hay que continuar estudiando siempre? Esa es mi visión personal, como pueda, porque creo que cortar ese proceso no suele ser bueno. Y lo digo yo por mi tesis, porque yo hay un mes que no hago nada y luego me cuesta horrores volver, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedes ver tú esto? O sea, yo creo que hay que continuar, pero bueno, o sea, que eso es una actitud personal, pero te voy a poner una metáfora. Es decir, uno puede en la situación actual, yo qué sé, encerrarse en su casa en una habitación y pedir toda la comida por internet y no hacer nada. Es Sí. legítimo. Pero hay mucha gente que, pues, el tiempo que ha estado aquí confinado, pues lo ha aprovechado para disfrutar de su familia más, que a lo mejor no estaba tanto tiempo con ellos, para leer más que no leía, para hacer, yo qué sé, para hacer una tesis, para hacer lo que sea. Pero ha aprovechado este tiempo. Entonces, toda la gente que ha estado detenida, cuando se reactive, tiene que tener en cuenta que el resto de la gente no lo ha estado. Entonces, quien ahora decida detenerse, pues el resto de la gente va a estar avanzando y además va a tener ventaja, porque va a estar avanzando en lo que es la construcción de la nueva realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar. Porque, o sea, quiero decir que esto es un cambio histórico, entre comillas, o sea, y no hay más que ver la historia, o sea, cuando ha habido pandemias anteriores, cuando ha habido la peste negra, cuando ha habido, que las ha habido más a lo largo de la historia, y el teatro ha sobrevivido porque somos un arte resistente y de resistencia, pero se han aprendido cosas y se ha evolucionado, se han cambiado cosas. Entonces, quien no cambie con los tiempos, pues luego va a estar muy retrasado. Bueno, no sé, creo que va a estar retrasado. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es, pues igual que ahora sigues haciendo la compra, pero de una forma distinta, pues en nuestro caso vamos con mascarillas, mantenemos la distancia, pero eso no nos impide dejar de hacer la compra, pues no entiendo que dejemos que esto nos impida estudiar arte. Y en este caso, estudiar arte dramático. Porque yo creo que es que, de hecho, fíjate lo que te digo, que es en este momento hay mucho que aprender cosas que no aprenderíamos en una situación normal. Entonces aprovechemos para aprender esas cosas. Porque para aprender las otras vamos a tener mucho tiempo y va a haber otras circunstancias en las que se van a poder aprender. Bueno, digo, Quique solicita entrar porque estaba intentándolo, como yo soy bastante neófito en esto, tienes que solicítame tú entrar y ya entras, ¿vale? No hay problema. Mientras aparece Quique por aquí, ¿hay alguna pregunta de alguno de los que estén por ahí que quiera escribir? Que ahora tenemos tiempo de leerlas. Sí, pues yo la veo en adaptación, transformación, Súper dicen, rápido. total. Sí, sí, es que va muy rápido. Emilio es muy activo y está comentando todo. Emilio Rodríguez es un alumno nuestro Anda, y está en todas, además, el tío. Bueno, hombre, sí, está bien, hay 56 se supone, ¿no? Por lo menos pone un 56 arriba. sí, claro. Pues sí. Está muy bien. Quique, te estamos esperando. Solicita entrar. Bueno, Sí, mira, yo no sé si se puede volver para atrás a las preguntas. Parece que sí, mira, cambia la cámara. te preguntan de las próximas publicaciones de la RESAD. Pues, a ver, Profesora pues mira, estamos preparando. Nosotros tenemos una revista de investigación y creación teatral que se llama Cotaciones y está a punto de salir el siguiente número, por ejemplo. Va a salir que eso es totalmente libre, se puede acceder desde cualquier lado, o sea que saldré, la podréis ver. Y luego en cuanto a publicaciones escritas, pues tenemos varias pendientes. Por ejemplo, se está preparando un manual de interpretación que están haciendo los profesores del Departamento de Interpretación de la escuela. Cada uno ha elaborado un capítulo y yo creo que ese va a ser un libro bastante interesante.
Y si todo va bien, claro, lo que pasa que es que ahora los tiempos han cambiado. Tampoco yo no te sé decir exactamente los tiempos de imprenta cómo van aquí. Entonces, íbamos a sacar muchas cosas para la Feria del Libro, que aquí en Madrid es ahora en mayo, o sea, tendría que ser ahora. Teníamos varias cosas y de las de ahora no ha salido ninguna impresa, me refiero en papel. De las digitales, lo que te digo, esa revista de cotaciones iba a salir, las de papel. Te has quedado congelado. Ahí estás otra vez, vale. Sí, se cortó un minutito y no Vale, te oí vale. el Mira, final, pero bueno, creo que seguiste. Quique Kike está por ahí. Campuzano dice hola. Sí, dice hola. Por lo menos a nivel de texto. Bueno, explícaselo tú aquí, que ya me entiendes tú. Yo te hago otro comentario de la RESAD. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo una cosa que se llama mini lecciones, que son varios profes eh, presentando diferentes cosas cortas, abierto. ¿Vosotros tenéis pensado hacer algo similar aprovechando esta circunstancia, ¿no? O si lo Claro, estáis... pues eso, por ejemplo, es una reflexión, por ejemplo, interesante a nivel formativo. O sea, nosotros lo que hacíamos era, los seminarios que hacíamos en la RESAD se grababan. Pero bueno, eran seminarios, digamos, con gente ahí y si el conferenciante nos permitía, los grabábamos y luego los poníamos en YouTube. Pero no estaban pensados para este medio. A raíz de esto hemos empezado a hacer cosas que ya estaban más pensadas para esto. Pues, por ejemplo, hemos hecho un seminario de distribución teatral con Emilia Yagüe, que lo hemos hecho en Zoom y luego lo hemos grabado y lo hemos colocado. Nosotros lo colgamos, todo lo que hacemos, casi todo lo colgamos en abierto en YouTube. Entonces lo hemos colgado en nuestro canal de YouTube. Y luego hemos hecho, por ejemplo, unos encuentros con Declan Donnellan, con el director y maestro inglés, y hemos estado haciendo esos encuentros en Zoom. En ese caso no son en abierto porque él no quería. Él quería hacer los encuentros con un número limitado de directores. Primero fueron con estudiantes de dirección y luego fueron con titulados de dirección de la RESAD. Y entonces los hemos hecho con él, pero claro, nos ha dado la capacidad de hacer cosas que antes no nos habíamos planteado hacer, que es hacer cosas, actividades formativas con gente de fuera de España. Que es una cosa que igual nos tenemos que empezar a plantear, que antes no... O sea, que los profesores estén fuera de España, incluso que los asistentes estén fuera de España. Y que se puede, vamos, como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo creo que ese sí que es un campo en el que la RESAD, por lo menos, no nos habíamos metido, aunque uno de nuestros leitmotivs como equipo directivo es la apertura al exterior, es decir, relacionarnos con todo el exterior y relacionarnos sobre todo con escuelas del exterior. Y yo creo que ahora tenemos mucha posibilidad de hacer cosas atractivas para la gente, porque yo creo que sí que hay mucha necesidad de eso, lo que dices tú, de mini seminarios, de mini piezas. Yo muchas veces he dicho a los profesores, digo, joder, grabaros este trozo de clase y la ponemos, pero muchos profesores no se han animado a hacerlo. En este sentido, ¿tú crees que la enseñanza como tal, la enseñanza artística en lo que estamos metidos ahora mismo, ha cambiado, ¿no? Ya no puedo decir que va a cambiar, sino que ya ha cambiado, ya nos ha cogido la ola y hemos tenido que cambiar. A partir de incluso cuando vuelva a la normalidad, ¿estos cambios se mantendrán o crees que tendremos que volver a la normalidad o estos cambios se mantienen en cierta parte? O sea, yo creo que no vamos a volver a lo mismo que teníamos antes. Lo que no se sabe que vamos a volver. Vamos a volver a diferentes cosas, pues eso, como escalonadas. O sea, habrá un periodo en el que vamos a tener sí o sí, bueno, o vamos seguramente a compatibilizar la enseñanza a distancia con la enseñanza presencial, pero es posible que haya parte de enseñanza a distancia que se quede. O sea, lo que te digo, pues puede haber que haya asignaturas que se vea que se dan. Por ejemplo, mira, yo una de las asignaturas que doy, que es historia de la escenificación, que es básicamente un poco hablar de la historia de la dirección escénica, pues hablo desde el siglo XIX hasta la actualidad, básicamente. Y cuando hace falta me voy a otros periodos. Yo la daba en clase, me apoyaba con imágenes y vídeos, pero las veces que la he dado aquí en casa, pues sinceramente, entre comillas, la he dado mejor. O sea, he perdido la parte de contacto con los alumnos, que a mí me parece que es importante el contacto físico y vernos, pero me pasaban cosas tipo, es que esto sale en tal libro, y digo, pero si lo tengo aquí, porque yo tengo aquí mi biblioteca. Entonces yo puedo coger todos mis libros y consultarlos y enseñárselos. Y en la RESAD, pues me tendría que ir a la biblioteca, sacarlo, y aquí los tengo en el mismo despacho. O muchos recursos que les decía, mira, esto se puede ver en tal sitio. Entonces, esa asignatura, por ejemplo, entre comillas, perdiendo la parte de relación directa, la da mejor a distancia. Otras, a lo mejor, pues yo que sé, dirección de actores, pues es muy complicado darla aquí, sinceramente. O sea, esto no deja de ser un simulacro, un apaño. Dirección de actores, pues, o interpretación, obviamente habrá que volver al entorno presencial y será mucho mejor. Pero
con esto de los seminarios que tú dices, todo eso sí que hay que replanteárselo. O sea, es decir, todas las herramientas educativas que podemos hacer desde las escuelas que hagan que el conocimiento se comparta mucho más, o todas las actividades que podemos hacer intercentros, ¿sabes? Pues, por ejemplo, pues nos podemos inventar un congreso o un seminario que se haga entre Colombia, España y otros diferentes países y que lo hagamos todo a través de videoconferencia. Seguramente la va a haber más gente, eso va a hacer que llegue mucho más el conocimiento y tendrá mucho más sentido. Yo creo que quizás el formato de congreso, seminario más antiguo de gente en una sala, eso es posiblemente que sí que cambie, porque con esto se llega a mucha más gente. No, las universidades encantadas que no van a tener que pagar desplazamientos ni viajes a los profesores a otros sitios, ¿no? Van a ser, se va a ahorrar mucho dinero ahí, ¿no? Bueno, Claro. tengo que aclarar que, por ejemplo, ya me están diciendo que en el live de Instagram solo pueden estar 2 personas. Bien, pues ya yo he aprendido algo. Así que... Salgo yo, si quieres, y que entre Quique. Ah, sí, dice Quique que nos hables de las muestras virtuales de Shakespeare in the House, Vale. que yo pude ver algunas. Sí, Cuéntanos cómo pues eso demuestra la creatividad alucinante que han demostrado los estudiantes y las estudiantes de la RESAD. Porque eso, vamos, eso gracias a ellos y también a los profesores, obviamente, que han ayudado mucho. Os cuento varios. O sea, digamos que nosotros, para que os hagáis una idea, en los meses que nos quedaban de curso, es decir, en este semestre, teníamos programadas, bueno, semestre, que en realidad han sido 3 meses, teníamos programadas 30 espectáculos en la RESAD. 30 espectáculos que no se han podido hacer y que estaban programados para hacerse en un teatro. En un teatro, en un público. O sea, con los medios que fuera, pero de una forma, digamos, teatro a la usanza. Todo eso ha habido que repensarlo. Entonces, ha habido muchos alumnos que con los profesores que han hecho diferentes soluciones. Por ejemplo, pues los de segundo de musical se han inventado una cosa que se llama Shakespeare in the House, que lo que han hecho ha sido, pues a través de Instagram, un día determinado, que fue el sábado pasado, pues iban poniendo monólogos y se iban relacionando diferentes personajes shakespearianos. Eso también les ha servido para reflexionar, porque si se veía, antes hicieron una campaña de memes, es decir, han reflexionado sobre cómo esos personajes se comunicarían en el entorno actual a través de memes. La estética que han adoptado también es una estética que se mezcla mucho con los reality shows, por ejemplo. Entonces, cómo se comportarían los personajes shakespearianos si estuvieran metidos en un reality show y si estuvieran obligados a comunicarse a través de esto. Y todo eso lo han ensayado desde sus casas y lo han hecho desde sus casas. Luego, por ejemplo, Laila Ripoll, que estaba trabajando en torno a hacer una adaptación del Caballero Olmedo y trasladarlo a una de las cárceles que fue franquista conocida, la cárcel de Ventas, que era una cárcel sobre todo de mujeres, y lo han convertido en una obra de radioteatro, que es un género que en un momento estuvo muy desarrollado en España, se ha ido perdiendo, pero ahora precisamente a través de los podcasts cada vez se está desarrollando más la ficción sonora. Entonces, es ahí donde te digo que hay alumnos que se han empezado a fijar en recursos creativos que igual no se hubieran fijado. Y la ficción sonora es un terreno que va a tener mucho desarrollo en los próximos años. Entonces, que de repente haya gente que se haya puesto a pensar en la ficción sonora como terreno creativo, y no sé solo, digamos, alumnos actores, sino autores, directores, artistas plásticos. Entonces, eso es interesante. Yo que sé, los de... ¿quién es más? Bueno, Blanca Portillo ha estado trabajando pues, una creación colectiva con los alumnos y al final lo que han hecho ha sido documentar el proceso. Entonces, han presentado el texto que han hecho de esa creación colectiva, vídeos de los ensayos, vídeos de sus reflexiones, vídeos de piezas que han hecho específicamente. Eso todavía no está, pero lo vamos a poner la semana que viene. Lucía Miranda, por ejemplo, lo que han hecho ha sido directamente, iban a hacer una adaptación del Soy una noche de verano, y lo que han hecho ha sido inventarse un grupo de música que se llama Willow o the Wisp, y entonces digamos, los actores se han convertido en personajes, se han creado cuentas de Instagram de esos personajes, han creado una página web, han hecho canciones que han promocionado a través de YouTube, y lo que han hecho luego han sido encuentros a través de Skype con 44 personas, encuentros individuales, el actor directamente con una persona, y a través de todos esos encuentros han hecho una pieza de verbatim de teatro documento y han hecho un vídeo donde han recogido lo que esas personas contaban que eran sus sueños de una noche de verano para después del confinamiento. O sea, como ves, cosas que no hubiéramos hecho en la vida. Sí, sí, aquí la obligación también nos ha llevado claro, obviamente hemos cancelado obras de teatro en teatro que teníamos pensadas para buscar nuevas formas, y los alumnos están, por ejemplo, proyectos de grado de octavo semestre, nosotros tenemos 8 semestres, están haciendo unas cosas en vídeo, unos monólogos, tanto musical como de dramático. Entonces sí, nos obliga a mí no me gusta la palabra reinventarse, ¿no? Es una palabra que odio porque No. la transformación o evolución. Yo creo que es evolución, porque tocaba evolucionar de alguna forma. Esto iba a llegar
más tarde o más temprano, ¿no? Es así. Eh, bueno, ¿algún comentario que tenga alguien por ahí? Creo que pueda escribir ahora porque ya vamos a llegar a la horita y creo que una horita está bien. Sí. Sí. Mira, Una por horita. ejemplo, Carlos, que este es de la Resaz, pone aquí que no éramos personajes. Esto, por ejemplo, fue muy gracioso porque, yo qué sé, pues por ejemplo, yo les ponía cosas desde la cuenta de la Resaz y yo les puse al principio, van a hacer un espectáculo ficcional. Y entonces ellos mismos reaccionaron muy bien y dijeron, ¿cómo que ficcional? O sea, si nosotros somos, porque ellos ya hablaban desde sus cuentas de personaje. Ya, Y ok. entonces, claro, pero que eso también, digamos, que eso también sirve para un poco, o sea, al final eso es una reflexión sobre la metateatralidad o el metalenguaje a través de los medios digitales. ¿Sabes? Que los alumnos están aprendiendo también eso indirectamente y lo están interiorizando y lo están usando. Porque luego en la pieza que hacían de teatro documento eran ellos interpretando a las personas de las que habían sido testigos. O sea, que era todo al final un juego de espejos. Y lo que han estado es básicamente explorando todo lo que tiene que ver con mecanismos de teatro documento y con mecanismos de metateatralidad. Lo que pasa que llevados al terreno digital. Y vamos, eso lo tendrían que decir ellos, pero yo creo que han aprendido muchísimo. Vale, pues más comentarios por ahí. Mientras yo te dejo, por favor, los que tengan comentarios o preguntas, escríbanos ahora porque en 5 minutos vamos a acabar. Yo le voy a dejar la gran pregunta a Pablo para que se la piense y se le fría el cerebro. Ya hemos hablado mucho, pero básicamente, ¿y el futuro qué? ¿Hay luz al final del túnel para, ya no digo para las escuelas de teatro, ¿no? Para los teatros, porque los teatros se dice que es lo último que va a abrir. Yo he visto cosas que se van a abrir con solo un 30% de aforo, etcétera. Vete pensándolo, mira, nos preguntan, ¿dónde se situaría la escenografía dentro del teatro en lo digital? Hombre, pues ya hay una parte muy grande de la escenografía que es digital. Es decir, Sí. para empezar, todas las herramientas con las que diseñan la escenografía son digitales. Y luego la videoescena no deja de ser proyectar imágenes digitales en teatro. Yo creo que, a ver, igual que los actores interpretan de una forma distinta en esto, los directores dirigen de una forma distinta, los dramaturgos dibujan o sea, escriben historias de una forma distinta, los escenógrafos, esto les sirve para reflexionar en términos plásticos de una manera distinta, en cómo se crea escena, en cómo se compone los planos, en cómo se atrezan, pues por ejemplo, en Will o the Wisp, cuando tú te metías digamos, en el Skype, ellos estaban caracterizados. Y eso lleva un vestuario, lleva una caracterización, lleva una composición del espacio. Esto tiene quiero decir que simplemente el encuadre que tenemos ahora lleva a pensar. O sea, uno decide que eso está muy estudiado en el cine, pero quiere decir que yo creo que los escenógrafos ahora pueden utilizar esto para reflexionar sobre la plástica. Y de hecho en nuestras redes sociales compartimos también mucho las cosas que está haciendo la gente de escenografía, porque también es alucinante las cosas que están haciendo con las cosas que tienen en su casa. Es decir, cómo han reflexionado sobre construcción de materiales, sobre estructuras, pues haciéndolas con cerillas o con las cosas que tienen. Entonces, pues yo creo que sí, que nos sirve para explorar cosas que no hubiéramos explorado. Y yo creo que hay que aprovechar para hacer eso. En cuanto al futuro, pues va a ser un futuro variable. O sea, a ver, a mí me encantaría que hubiera teatro. Yo voy al teatro cuando hay teatro varias veces a la semana y lo disfruto mucho. Pero bueno, esta fase me ha servido para ver teatro en Londres, o sea, sin estar en Londres, pero ver, pues por ejemplo, hace 2 días vi un espectáculo de La Complicité alucinante, veo espectáculos de National Theatre y, por ejemplo, ha servido para que en la televisión, por ejemplo, española, que se había dejado de emitir teatro hace mucho tiempo, que se emitían los grandes Estudio 1, pues ahora se ha vuelto otra vez a emitir teatro un día a la semana. Entonces, eso es maravilloso porque sirve para que el teatro se difunda. O sea, yo creo que el teatro filmado es un sucedáneo, pero tiene un gran valor de difusión. Entonces, mucha gente que ve teatro filmado puede decir, oye, pues esto, fíjate, descubro un dramaturgo y voy a ver una obra de teatro, descubro un actor que me gusta y voy a verla al teatro, descubro un director o una directora, descubro también una escenografía que me gusta, unas luces y luego voy a ver a ese artista plástico. Entonces, el teatro filmado nos ha servido para eso. Y luego yo creo que hay muchas cosas de experiencias que están haciendo los teatros, que aquí se le llama un poco a veces teatro confinado, que van a seguir utilizándose, van a seguir en el tiempo, un poco para las experiencias ampliadas que tienen que dar los teatros. Que los teatros también ya no son solamente lugares a los que la gente va a sentarse y ver una obra, sino que la experiencia del disfrute teatral ya desde antes, desde, pues yo qué sé, los encuentros con el público o muchas otras cosas de mecanismos que se hacían de formación de públicos, pues se habían ya amplificado. Esto va a servir para seguir amplificando la manera en la que los espectadores pueden disfrutar del teatro y la manera en que nosotros podemos acercar en nuestro arte y poder aprender más de nuestro arte y ampliarlo. Yo es que yo soy optimista por naturaleza, a veces soy ingenuo,
Pero yo creo que, bueno, que de esto saldremos, claro que saldremos porque hemos salido muchas cosas. Yo no sé cuándo se van a abrir los teatros. Pues hace mucho se decía que igual se abrían en junio. Aquí en España parece que hasta septiembre no se van a abrir y se abrirán en condiciones, pues no sabemos en qué condiciones. Pero vamos, en unos meses estaremos, no sé si en un mes, en un año, pues haciendo teatro y disfrutando de él, seguro. Bueno, creo que con eso ya has contestado mi pregunta y la de Alejandro Gallo, que apareció por ahí, que es alumno nuestro, preguntó lo mismo. Y aquí está Liliana, que decía qué retos trae la situación actual para la dramaturgia. Pues muchos, muchos. O sea, pues por ejemplo, es que no, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo hacer simplemente una sesión de Zoom, ¿sabes? Un espectáculo que quieras hacer a través de Zoom en el que tú ves a todos los personajes y además los ves enmarcados por un cuadrado y eso lo tendrás que pensar, cómo se estructura la historia, cómo van apareciendo, cómo van desapareciendo, qué se cuenta. O yo qué sé, yo ahora, por ejemplo, el Centro Dramático está haciendo hilos que son dramaturgias hechas a base de tweets en Twitter. Entonces, obviamente, la dramaturgia de Twitter no es igual que la dramaturgia de un texto dramático, porque tienes un número de caracteres limitados, tienes que pensar cómo se estructura el hilo, cómo interviene la gente de fuera. Entonces, yo creo que ahora podemos explorar mecanismos dramatúrgicos en muchos ámbitos que van más allá del papel, que sería donde está el texto dramático, de la escena, que es donde está el teatro. Ahora, pues, todos son los medios digitales, entonces podemos buscar nuestra expresividad en Twitter, en Instagram, a través de imágenes, a través del lenguaje del meme, yo qué sé, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, tenemos muchas herramientas. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de explorarlas y de repensarlas. Y cuando volvamos al teatro, y enlazo casi con el principio del todo, igual que hablábamos de la importancia o a mí me había servido estudiar magia, estudiar cine para luego traérmelo al teatro, veo mucha danza porque luego me la traigo al teatro lo que veo, pues toda esta etapa, todo lo que vayamos recogiendo y sembrando, luego lo vamos a poder coger y traerlo al teatro para hacer un teatro mejor en el que podamos hacer muchas cosas que a lo mejor no hubiéramos hecho. Sí, lo de Twitter es interesante porque yo como dramaturgo, digo, en Twitter yo tengo casi 1000 seguidores, yo tengo 1000 personas sentadas en un teatro para todo lo que yo escribo, ¿no? Yo tengo mi público cautivo ahí de alguna forma, Claro. ¿no? No ellos, sino otros, ¿no? Y muchas veces no se escribe sin Twitter y digo redes sociales sin tener en cuenta la audiencia, que bueno, puedes escribir como cualquier dramaturgo sin tener en cuenta la audiencia, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí está ese público, ¿no? Ahí está. Claro. Decía alguien por aquí, sí, dime. Ah, sí. No, que ahora más Decía estamos Omar, instalados. perdona, dime. Contesta. Luego ya enlazo. No, es No, una que nueva pregunta. estamos instalados en una realidad transmedia. Entonces es que todo, aunque volvamos a la realidad que volvamos, al final las historias se pasan de unos medios a otros y uno no hace una obra de teatro solamente, pues hay muchos mecanismos en los que uno transmite y hace que la gente venga al teatro, que luego tenga una experiencia expandida cuando termina la obra. Entonces todos estos medios digitales lo vamos a volver a reintegrar. Bueno, llevamos una horita. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos desde España, desde Colombia.